Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves, y no un jueves cualquiera, jueves 11 de abril. Y ya sabéis que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento. Y bueno, pues que últimamente estamos hablando de esas diferentes técnicas de negociación. Pero también vamos a hablar de tácticas y hoy vamos con una de esas tácticas que me habéis pedido tanto, que es archiconocida, la táctica del bueno y el malo en las negociaciones, y vamos a hablar de cómo, en qué consiste esta táctica, cómo se puede utilizar, qué tenemos que aprender para ponerla en marcha, pues todo lo que tiene que ver con esta táctica del bueno y el malo en las negociaciones. Pues ya sabéis, es una estrategia de negociación reconocida y reconocible, y se utiliza tanto en el ámbito personal como en el profesional. Está inspirada en esas técnicas de interrogatorio y involucra a dos negociadores que adoptan esos roles opuestos. Uno aparenta ser razonable y comprensivo, el bueno, y el otro adopta una postura dura y exigente, el malo. Este enfoque busca desestabilizar y confundir a la parte opuesta, facilitando la consecución de los objetivos deseados. Fijaos que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, en el que en la mayoría de esos sistemas de negociación lo que buscábamos era conseguir lo máximo de esas negociaciones, pero no solo para nosotros, sino también para las otras partes, porque eso lo que hace es mantener una relación a futuro, etcétera, etcétera. En este caso, estas tácticas se utilizan en un tipo de negociación totalmente diferente. Estamos hablando de una estrategia de negociación dual, ¿vale? Que implica la colaboración entre dos negociadores con roles que son totalmente diferentes. El objetivo al final es crear un entorno en el que la parte opuesta se incline hacia el negociador más amigable, facilitando así concesiones que de otro modo no se lograrían, y además siempre va a tener presente esa parte más dura del negociador duro dentro de la negociación. Vamos a repasar un poquito la historia de esta táctica de negociación del bueno y el malo. Estamos hablando de que este sistema se extiende a través de diferentes culturas y épocas. Al final es un sistema universal y que se adapta como estrategia de persuasión y negociación. Es complicado que vayamos a un origen exacto, dado que seguramente emergió de manera natural en diferentes contextos a lo largo de la historia de la humanidad. Su presencia es notable en registros históricos, en literatura, en prácticas diplomáticas, prácticas comerciales, a lo largo de los diferentes siglos. Así que importante que sepamos que es, primero, interesante porque es ampliamente extendida en diferentes culturas, que fíjate, y además que se remonta a la antigüedad. Vamos con los orígenes antiguos para que lo podamos entender, pero ya te digo que es una táctica de negociación que se utiliza desde el principio del comercio, ¿no? Estrategias diplomáticas en antiguas civilizaciones. En esas antiguas civilizaciones, como por ejemplo egipcias, mesopotámicas y chinas, los registros sugieren que los diplomáticos a menudo
empleaban tácticas de negociación que incluían roles complementarios para influir en las contrapartes. Aunque no se describen con el término del bueno y el malo, que esto nos lo hemos inventado hace poco, las estrategias para balancear amenazas con ofertas de amistad o cooperación pues reflejan una aplicación temprana de principios pues muy similares. En el arte de la guerra, Sun Tzu, en su tratado El arte de la guerra, escrito en el siglo V a.C., aboga por el uso del engaño y la manipulación estratégica en el conflicto, principios que pueden ser vistos como fundamento para tácticas como la del bueno y el malo. En la Edad Media y en el Renacimiento, importante, bueno, pues la diplomacia y la negociación comercial. Durante esa Edad Media y el Renacimiento, las relaciones entre Estado-nación pues eran complejas y dentro de las cortes reales pues había un terreno fértil para la evolución de tácticas negociadoras sofisticadas, o al menos que se trabajaran esas prácticas, ¿no? Los emisarios y comerciantes a menudo trabajaban en parejas o en equipos que adoptaban enfoques, bueno, pues aparentemente opuestos para presionar y para atraer a sus interlocutores. En el siglo XIX y en el siglo XX hablamos de la industrialización y del movimiento laboral. Bueno, pues cuando llega esa revolución industrial y surgen movimientos laborales, pues las negociaciones entre sindicatos y empresarios a menudo empleaban estas tácticas de bueno y malo, con líderes sindicales que tomaban posturas confrontativas, mientras otros pues buscaban el diálogo y la conciliación. Guerras y conflictos internacionales. Las guerras mundiales y los conflictos del siglo XX pues, demostraron que la aplicación de la táctica del bueno y el malo en diplomacia era importante, así como en las negociaciones de la paz. Las potencias involucradas utilizaban amenazas de escalada militar junto con ofertas de paz para intentar lograr sus objetivos. Esto lo podemos ver ahora en cualquier negociación de esos conflictos que tenemos ahora mismo abiertos. En la historia contemporánea, bueno, pues interrogatorios. La táctica del bueno y el malo se ha hecho famosa a través de su uso en el cine y, bueno, en la policía también, las fuerzas del orden, las agencias de inteligencia y, bueno, pues a pesar de esas controversias sobre su efectividad y su ética, pues sabemos que son prácticas que se utilizan. Negociaciones corporativas y diplomáticas. Bueno, pues en el ámbito moderno la táctica sigue siendo relevante tanto en negociaciones comerciales como en diplomacia internacional, donde, bueno, la dinámica de ofrecer y exigir, de conciliar y confrontar, pues se juega en esas salas de juntas y en mesas de negociación alrededor de todo el mundo. Como veis, la táctica del bueno y el malo, por tanto, refleja una comprensión profunda de la psicología humana y de las dinámicas de poder y persuasión. A lo largo de la historia, pues ha sido adaptada a los diferentes contextos sociales, políticos, económicos de cada época, de cada momento, demostrando pues que al final es un sistema versátil y perdurable como herramienta de negociación. Vamos a ir con las características de esta táctica del bueno y el malo en la negociación. Es importante que conozcamos las características para que la podamos identificar. En este caso, la primera y más importante es que estamos hablando de jugar roles contrastantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la táctica involucra dos negociadores o dos equipos de negociadores que asumen roles opuestos. Uno adopta una actitud agresiva, una actitud crítica, a menudo inflexible. Ese es el malo. Mientras que el otro se presenta como comprensivo, razonable, dispuesto a buscar soluciones. Ese sería el bueno. Bueno, pues estos roles son predefinidos y forman parte de una estrategia concertada. Ambas partes entienden cuál es el rol de cada uno de ellos y cuál es el papel que tienen que jugar, el del malo o el del bueno. Otra característica interesante es que juegan con la presión y el alivio. El malo crea un ambiente de tensión y presión. Aumenta el estrés, la ansiedad de la otra parte. Luego el bueno ofrece alivio a esa presión. Actúa como un mediador más amable, más razonable, lo que puede hacer que las concesiones pues parezcan más atractivas. Característica fundamental
que estamos hablando de manipulación psicológica, y es que esta táctica juega con la psicología humana, explorando esa tendencia natural a evitar conflictos y a buscar aliados. Bueno, pues al alternar entre presión y alivio, se manipula a la parte opuesta para que baje la guardia, y sea más susceptible de llegar a acuerdos en esa negociación. Desorientación. Pues esto es lo que busca fundamentalmente esta táctica, la oscilación entre el trato hostil del malo y el trato amable del bueno. Lo que busca es desorientar y confundir a la otra parte, dificultando así su capacidad para mantener una posición negociadora firme, una posición negociadora estable. Busca el acuerdo con el bueno, por supuesto. Las tácticas están diseñadas para hacer que la parte opuesta vea al negociador bueno casi como un aliado, y por tanto esté más dispuesta a hacer concesiones al bueno, con la esperanza de evitar más interacciones negativas, digámoslo así, con el malo. En este tipo de negociación se hace un uso estratégico de la información, y es que el bueno puede usar la apertura generada por su contraparte para obtener información valiosa o para persuadir suavemente, mientras el malo puede centrarse en cuestionar y desafiar la información presentada por la otra parte. Lo que vamos a utilizar es toda la información que podamos recopilar en ese momento de la negociación para poder utilizarlo enfocado a conseguir nuestros objetivos. Flexibilidad en la aplicación. Bueno, pues aunque los roles son contrastantes, la intensidad y la dinámica pueden ajustarse según la reacción de la parte opuesta y, bueno, pues el contexto específico de la negociación. A ver, tenemos que darnos cuenta de que este tipo de negociación puede ser efectiva en ciertos contextos. Esta táctica del bueno y el malo también puede ser percibida como manipuladora o como poco ética, lo que podría dañar las relaciones a largo plazo, seguro, si se emplea de manera inadecuada o en situaciones inapropiadas. Por eso, cuando hablábamos de que se aplica en interrogatorios, bueno, pues aquí no queremos mantener una relación futura, simplemente queremos resolver un problema, conseguir una confesión o que nos dé el nombre de, bueno, pues directamente lo que queremos aquí es conseguir esos resultados y no nos importa tanto esas relaciones a largo plazo. Si utilizamos esta táctica en una negociación que sí nos interesa mantener relación a largo plazo, pues o lo hacemos muy bien o terminará pasándonos factura, porque realmente éticamente puede ser cuestionable, pero sobre todo el cliente la otra parte va a terminar percibiendo que hay manipulación por nuestra parte. Vamos ya con nuestro sponsor, que se nos ha ido bastante el tiempo, y hoy vamos a hablar de el guía burros, sociedades limitadas y autónomos. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que definamos nuestra forma jurídica y que sepamos qué obligaciones tiene cada una de ellas y a qué tenemos que atenernos. Así que directamente 2 libros, uno guía burros autónomos, otro guía burros sociedades limitadas, que lo que van a hacer directamente es pues darnos toda esa información necesaria para poder elegir entre un modelo u otro modelo de forma jurídica en un momento o en otro de nuestro negocio, porque ya sabéis que la forma jurídica puede evolucionar con la situación, la fase, el momento de nuestro proyecto de emprendimiento. Así que vamos con el guía burros, autónomos y sociedades limitadas. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer.
2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y bueno, pues ya estamos de vuelta con este Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada, que, bueno, pues son Guía Burros, 144 páginas, directos al grano, en el que vamos a repasar en uno toda la forma jurídica del autónomo, cómo se da de alta, qué tipo de actividades hay, obligaciones, cómo se tributa, cómo se cotiza seguridad social, absolutamente todo. Además, que sepáis que está actualizado a las últimas normas de seguridad social, de cotización, absolutamente todo. Y luego tenéis el de sociedades limitadas, exactamente igual, la constitución, obligaciones, contabilidades, absolutamente todo lo que tienes que saber para utilizar la sociedad limitada como forma jurídica. Y además, bueno, de la lectura de ambas puedes sacar tus propias conclusiones para saber cuándo necesitas utilizar una forma jurídica o cuándo es más recomendable o cuándo te va a convenir más en cada caso, en cada situación de tu negocio. Hablamos de que cada libro cuesta menos de 10 euros, 9,95, y bueno, que si los puedes encontrar es verdad, en las principales librerías, en las plataformas online, pero si decides comprarlo en la página web que tenemos nosotros, en borjapascual.org o borjapascual.tv, pues ya estos son 2 libros, con lo que, por ejemplo, si añades uno más, pues te puede salir más barato el pack, te regalamos un curso, bueno, pues un montón de cosas que se pueden hacer si hacemos ese paquetito de diferentes libros, material que tenemos en la página web, y aún te puede salir todavía más barato de ese 9,95, que es el precio que tienen estos libros. Fundamental tenerlos en nuestra mesilla y poder consultarlos en cada momento para tomar decisiones informadas sobre esa evolución de nuestra forma jurídica. Y vamos a seguir ya con estas diferentes variantes de la táctica del bueno y el malo, que, como te decía, pues bueno, también tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, lo hablábamos antes, interrogatorios y entrevistas. Y bueno, pues en esos sitios donde estamos buscando la verdad para la aplicación de la ley, o estamos hablando de inteligencia, de las agencias de inteligencia, pues bueno, es una táctica que se utiliza con frecuencia, sobre todo para desestabilizar a los sujetos y hacerlos más propensos a cooperar o a revelar información. Aquí el tema se centra más en alterar la presión psicológica con momentos de empatía para ofrecer confesiones o datos críticos, y lo que hacemos es jugar con esa presión-alivio para conseguir los resultados que necesitamos. También se utiliza en negociaciones comerciales. En el ámbito empresarial, la táctica pues puede adoptar una forma más sutil, donde el negociador puede presionar fuertemente en términos de precio o de condiciones, mientras que otra parte lo que enfatiza es en la calidad de la relación a largo plazo y de los beneficios mutuos de llegar a un acuerdo. Entonces tenemos la parte más positiva de esto, lo importante es que lleguemos a un acuerdo, que podamos trabajar durante mucho tiempo, que todas las partes ganen, y por otro lado tenemos otra parte de la negociación que quiere el mejor precio, que quiere que le apliquemos los rappels de unidades ya aunque no haya llegado, etcétera, etcétera. Diplomacia y relaciones internacionales. Bueno, pues es verdad que los países pueden emplear esta táctica mediante representantes que adopten roles contrastantes. Uno puede adoptar una postura más dura, por ejemplo, en temas de seguridad o sanciones, mientras que otro se enfoca en la parte de esa cooperación y ese desarrollo conjunto. Bueno, pues esto lo que busca es avanzar en la agenda nacional mientras se mantiene o mejora la relación bilateral. Resoluciones de conflictos familiares o de parejas, aunque menos formal, pero esta táctica también se puede observar en las resoluciones de disputas familiares o de parejas, donde un miembro actúa con más firmeza en sus demandas, mientras que otro adopta un enfoque más conciliador, busca más el compromiso. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, pues se puede dar ese rol habitualmente. Uno es más estricto y el otro, pues puede abrir más pero al final se está de acuerdo en esa repartición de roles. Al final, esta variante lo que se centra más en resolver conflictos, manteniendo esa armonía en la relación.
Negociación con rehenes, pues también se encuentra en esa negociación con rehenes, donde los negociadores pueden adoptar esos dos roles, el del bueno y el del malo, no solo entre ellos, sino también en cómo se relacionan con el captor versus cómo interactúan con los rehenes. El objetivo es crear una dinámica que conduzca a esa liberación de los rehenes. También en las negociaciones laborales, y es que, bueno, los representantes de la administración y los sindicatos pueden alternar entre presiones y concesiones, algunos representantes enfatizando la necesidad de recortes o cambios, mientras que otros destacan la disposición a negociar y a encontrar soluciones equitativas. Esta variante lo que busca es alcanzar acuerdos que satisfagan tanto las necesidades de la organización como las de los trabajadores. Bueno, pues como ves, cada variante muestra cómo la técnica del bueno y el malo puede adaptarse y aplicarse para influir en el resultado de las negociaciones de manera efectiva, aunque los practicantes, bueno, pues deben ser conscientes de las implicaciones éticas y de las consecuencias a largo plazo de su uso, sobre todo si la otra parte pues se percata de la manipulación psicológica. Y hemos llegado, se nos acaba el tiempo, seguiremos el jueves que viene con el entrenamiento específico y las habilidades que tenemos que atesorar para ser buenos en esta táctica del bueno y el malo. Y bueno, pues hoy te voy a decir lo que te digo todos los días. ¿Por qué? Pues porque mañana viernes también tenemos podcast. Así que no me queda otra que decirte. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.